Si tienes una LLC constituida en Delaware, Wyoming o cualquier otro estado americano y resides en España, este episodio es para ti, porque la campaña de renta del 2025 ya está abierta y el plazo corre. Tu LLC factura, tu LLC cobra y tú en España no declaras nada. Quizá porque te dijeron que no tenías que hacerlo. Déjame decirte que esto no es planificación fiscal, es una deuda pendiente con Hacienda, una deuda que crece cada mes que pasa. Y lo más costoso no es la cuota que tendrías que pagar, sino los recargos, los intereses y, en los casos más graves, la recalificación de toda la estructura. Eso es lo que está pasando ahora mismo con miles de LLCs en manos de residentes españoles que actuaron de buena fe con el asesoramiento que tenían. Hoy voy a explicarte cómo se declara correctamente, qué riesgo real existe si no se hace, cuándo declarar bien es suficiente y cuándo no lo es. Bienvenido y bienvenido a Más allá de los impuestos. Soy Carmen Visirano y llevo años trabajando con personas que tienen intereses económicos a ambos lados de las fronteras. Y lo que escucharás hoy es exactamente lo que les explico en consulta a mis clientes cuando llegan con una LLC y muchas dudas. Empezamos. ¿Qué es realmente una LLC y por qué genera confusión? Una LLC es una sociedad americana, Limited Liability Company, es decir, sociedad de responsabilidad limitada. Pero que el nombre no te confunda, en España no existe una figura equivalente y esa ausencia de equivalente es el origen de casi todos los problemas que veo con mis clientes. En Estados Unidos, una LLC de un solo socio recibe un tratamiento fiscal muy particular por parte del IRS, que es la agencia tributaria americana, el equivalente a la Hacienda española. El IRS la considera una entidad ignorada a efectos fiscales. Ignorada significa que el IRS no la ve como una sociedad separada de su dueño. Ve directamente al propietario y le dice: estos beneficios son tuyos, decláralos en tu renta personal. Eso, para alguien que no vive en Estados Unidos y no tiene actividad conectada con el mercado americano, puede significar que la cuota de Estados Unidos sea cero. Y ahí es donde muchos dan por cerrado el tema, que es un grave error, porque la LLC tiene una particularidad que la hace diferente a cualquier otra estructura. Tiene personalidad jurídica propia en Estados Unidos. Es una sociedad real con socios, contratos y activos, pero los beneficios tributan donde reside el socio. Es algo que en España no existe. Es un vehículo que en un país tributa como sociedad y en otro puede tratarse como persona física. A eso nos referimos cuando decimos que la LLC es un vehículo híbrido. Y ese hibridismo es exactamente lo que crea el conflicto cuando el propietario vive en España. ¿Qué significa esto para alguien que reside en España y tiene una LLC? Que cuando la agencia tributaria española analiza tu LLC, tiene que encajarla en las categorías que existen aquí. Y en España hay dos formas de tratarla, dos caminos completamente distintos con consecuencias muy diferentes. El primer camino es el más frecuente. Hacienda considera que tu LLC es lo que en España se llama una entidad en atribución de rentas. Dicho en cristiano, una estructura a través de la cual los beneficios se atribuyen directamente al socio, como si la sociedad no existiera fiscalmente. La Dirección General de Tributos, que es el órgano oficial que interpreta las leyes fiscales en España, tiene doctrina consolidada sobre esto. Y la posición es clara. Si tu LLC no paga impuesto de sociedades en Estados Unidos, si el IRS la trata como entidad ignorada, España considera que los beneficios son tuyos directamente y los incluye en tu declaración de la renta del año en que se generaron. No cuando los cobras, no cuando los transfieres a tu cuenta española, cuando la LLC los genera. El dinero puede llevar meses en una cuenta americana sin que lo hayas tocado, y Hacienda ya lo considera parte de tu renta de ese ejercicio. Un cliente me decía hace unos meses que no había riesgo porque no había movido nada. Y ahí está el malentendido más caro que existe con las LLCs. Mover el dinero no es el criterio, generarlo es el criterio.
El segundo camino es menos conocido y técnicamente existe. La Dirección General de Tributos reconoció en una consulta vinculante, que es una respuesta oficial con valor legal, que si una LLC puede acreditar que tiene personalidad jurídica real y diferenciada, el socio residente en España solo tributaría cuando recibe dinero de verdad, un dividendo, un sueldo, un reparto, no todos los beneficios generados. Esto puede sonar a buena noticia, y lo sería si no fuera porque para defender ese criterio necesitas documentación muy específica que en la práctica casi nadie tiene preparada. Y sin esa documentación, si llega una inspección, el criterio que aplica es el primero: técnico y costoso cuando no se sabe. Si este contenido te está abriendo los ojos, es probable que alguien en tu entorno esté en la misma situación sin saberlo. Compártelo y suscríbete, porque lo que viene a continuación es la parte que más me preguntan en consulta. Seguimos. Una vez entendida la naturaleza de la LLC, la siguiente pregunta es la más práctica. ¿Qué hay que hacer para estar en regla? Si tu LLC entra en el primer camino, el más habitual, los beneficios del ejercicio se declaran en tu IRPF en la sección de actividades económicas, correspondientes al año en que la LLC los generó, no al año en que los cobraste ni al año en que los transferiste, al año en que se produjeron. Eso implica conocer el resultado de tu LLC a cierre de cada ejercicio americano y trasladarlo a tu declaración española antes del 30 de junio del año siguiente. Aquí viene un matiz importante que mucha gente no conoce. Declarar no es lo mismo que pagar. Si los beneficios de la LLC son bajos o hay gastos deducibles que los compensan, la declaración puede salir a cero o incluso a devolver. La obligación es presentar la declaración, no necesariamente a pagar. Lo que genera sanción no es no pagar, es no declarar. Hay una segunda obligación que conviene tener en el radar. Si el saldo de las cuentas vinculadas a tu LLC, Mercury, Wise o cualquier cuenta americana supera los 50.000 euros a 31 de diciembre, tienes que declararlo en el modelo 720, que es la declaración informativa de bienes en el extranjero. No es un impuesto, es una información, pero no presentarla tiene sanciones severas. Y esto no es opcional ni discrecional. Hacienda tiene acceso a esa información bancaria a través de acuerdos internacionales de intercambio automático de datos. No es que pueda saberlo, probablemente ya lo sabe. ¿Declarar bien elimina el riesgo? Esta es la pregunta que más me hacen cuando alguien ya entiende lo anterior, y la respuesta es matizada pero muy importante. Declarar correctamente en IRPF los beneficios de la LLC reduce el riesgo de forma significativa, pero no elimina automáticamente la posibilidad de que Hacienda vaya más lejos y trate la LLC como una sociedad mercantil con residencia fiscal española sometida al impuesto sobre sociedades. ¿Cuándo puede pasar esto? Cuando Hacienda determina que la dirección efectiva de la LLC, es decir, donde se toman realmente las decisiones del negocio, está en España, no en Wyoming, no en Delaware, en España. Y eso ocurre cuando tú tomas las decisiones estratégicas desde aquí, cuando los contratos se cierran desde aquí, cuando no hay nadie en Estados Unidos gestionando nada, cuando la presencia americana se reduce a un agente registrado, una dirección postal y un número fiscal. En ese escenario, Hacienda puede concluir que la LLC es una mera pantalla y es una sociedad española a todos los efectos. Y quien tiene conflictos de este tipo con Hacienda tiene una gran probabilidad de tenerlos con la Seguridad Social también. Ahora, ¿este riesgo viene de declarar bien o mal? No directamente. Viene de cómo está construida la estructura. Pero lo que activa la inspección que abre esa puerta es, en la mayoría de los casos, la ocultación. No declarar nada durante años mientras Hacienda va cruzando datos de cuentas extranjeras. Cuando eso ocurre, la conversación ya no es sobre el IRPF no presentado, es sobre si toda la estructura tiene o no sustancia real. Hemos regularizado situaciones así. Clientes que llegaron con 2 o 3 años de LLC sin declarar, convencidos de que al no mover el dinero no había obligación.
En algún caso, la deuda acumulada antes de recargo superaba los 90.000 euros. Y encima de la mesa la pregunta de si Hacienda podría ir más lejos. El coste de haberlo hecho bien desde el primer ejercicio habría sido una fracción de eso. Y ojo, porque aquí no estamos hablando de grandes patrimonios y estructuras internacionales complejas. El perfil es del consultor, del desarrollador o el profesional de servicios digitales con ingresos altos que encontró en la LLC una solución limpia. Asesorado muchas veces por alguien que conoce bien el sistema americano, pero no trabaja a diario con la agencia tributaria española. Hay situaciones en las que la LLC sí puede tener sentido desde España con una fiscalidad muy diferente a las que hemos descrito hoy, pero dependen de condiciones muy concretas que la mayoría no cumple y que tienen que ver con la sustancia económica real de la estructura. En el próximo episodio entramos a fondo en el establecimiento permanente y la transparencia fiscal internacional, que son los mecanismos que Hacienda activa cuando analiza estas estructuras en profundidad. Quien entiende cómo clasifica Hacienda su LLC y declara correctamente tiene claridad. Quien además tiene la estructura bien documentada, tiene control y garantizado el crecimiento. Y quien lo hizo bien desde el principio, tiene libertad. La tranquilidad de que no hay ninguna sorpresa esperando en un cajón, o mejor dicho, servidor de la agencia tributaria. Cada campaña de renta que pasa sin regularizar es un año más de riesgo acumulado. Lo que hoy se resuelve de forma ordenada, mañana puede estar en manos de una inspección que tú no controlas. Es exactamente la clase de situación que revisamos en consulta con calma y con criterio. Te dejo los datos de contacto en la descripción. Gracias por acompañarme una semana más. Esto fue Más allá de los impuestos. Nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos transformando lo que es impuesto en lo que es tuyo.